¿Alguna vez has estado en una mesa rodeado de personas que llevan tu mismo apellido, pero con las que sientes que no compartes ni el aire? Es extraño. Uno pensaría que el lazo de sangre bastaría para sentirse parte, que por haber nacido del mismo padre, criado bajo el mismo techo o incluso compartido la infancia, eso sería suficiente para ser visto, valorado, amado. Pero no siempre es así. A veces, el silencio en una familia pesa más que una discusión. A veces, el desprecio no se grita, se sirve frío, en platos decorados, entre risas falsas y brindis selectivos. Y lo más doloroso no es que te ignoren, es que lo hagan justo en el Día del Padre, el día en que tú más querías honrarlo, y ser reconocido como su hijo. Porque en esta historia, yo no fui un invitado. Fui el hijo, el que siempre estuvo, el que nunca levantó la voz, pero tampoco fue escuchado. Y sin embargo, ese día, aunque me ignoraron como a un extraño, les mostré algo que ninguno de ellos esperaba ver. ¿Quién era, en silencio, el verdadero hijo que merecía ser reconocido? Esta historia no es sobre venganza, es sobre dignidad, sobre redención, y sobre el dolor invisible que muchas familias arrastran como un fantasma a la hora del almuerzo. Vamos a empezar. Desde niño, supe que en mi casa el amor tenía jerarquía. No se decía en voz alta, claro, pero uno aprende a leer los silencios, los gestos, las miradas que evitan. Aprende que hay abrazos que se dan por compromiso y otros que nunca llegan. Mi padre tenía 3 hijos. A 2 los mostraba con orgullo. El otro era yo. Yo era el callado, el sensible, el raro. A veces me preguntaba si esa etiqueta del raro me había llegado por no gustar del fútbol, por preferir los libros a las fiestas, o por no tener esa actitud ruidosa que en mi familia siempre se confundía con carácter. Crecí buscando aprobación, pero encontrando migajas. Mientras mis hermanos mayores recibían elogios por cualquier cosa, una camiseta nueva, una broma sin gracia, una historia repetida, yo sentía que tenía que hacer el triple para apenas ser notado. Y aún así, nada. Mis boletines con notas impecables pasaban desapercibidos. Mis cumpleaños eran olvidados o celebrados a medias. Cuando llevaba buenas noticias, encontraba oídos ocupados. Pero Nao desistía. Dentro de mí, había una esperanza casi ingenua de que algún día me vería. De verdad. Sin comparaciones. Sin filtros. Que un día dijera, ese es mi hijo. No con vergüenza, no por obligación, sino con orgullo. Como hizo con los otros. Y es curioso cómo esa esperanza, aunque magullada, sigue viva en muchos de nosotros. Aprendemos a vivir con el dolor de la indiferencia como quien carga una pesada mochila. No fue una sorpresa que nadie me llamara para organizar la comida del Día del Padre. En realidad, ya me había acostumbrado a estar fuera de los planes, incluso cuando se trataba de celebraciones familiares. Pero esta vez fue diferente. Porque esta vez, a pesar del silencio previo, decidí ir. Decidí presentarme no porque me sintiera bienvenido, sino porque sentía que necesitaba estar allí. Quizá para mí mismo. Quizá para ver si algo, por mínimo que fuera, había cambiado. Días antes, mi hermana me había mandado un mensaje escueto. Este domingo hacemos algo por papá. Vamos a estar todos. Nada más. Ni hora, ni lugar, ni un vas a venir. Fue un mensaje que parecía dirigido a todos, pero que no llevaba mi nombre. Y sin embargo, lo sentí como una pequeña puerta entreabierta. Así que respiré hondo. Puse mis dudas en pausa y confirmé mi presencia. Me ofrecí para llevar el postre, aunque sabía que probablemente terminaría intacto. En casa de mi padre, las cosas que yo aportaba solían quedar en la esquina de la mesa, como decoración olvidada. Pero lo hice igual, porque no quería llegar con las manos vacías. Porque, de alguna manera, quería demostrar que aún sabía dar, incluso donde ya no recibía. El domingo llegó. Elegí con cuidado la ropa, no por vanidad, sino porque tenía esa esperanza boba de que alguien dijera, te ves bien. Ese tipo de reconocimiento que parece insignificante, pero que uno anhela cuando lleva años siendo ignorado. Al llegar a la casa, el portón estaba abierto. El sonido de risas me golpeó antes de cruzar la puerta. Risas que no me incluían. Voces que no me buscaban. Entré. Había abrazos, brindis, chismes. Todos parecían encontrar su lugar, menos yo. Y aunque me acerqué con una sonrisa tímida, los saludos fueron mecánicos. Un hola por compromiso. Un ¿cómo estás?, que no esperaba respuesta. Mi padre ni siquiera se levantó. Solo hizo un gesto con la mano, sin mirar.
como quien reconoce a un vecino, no a un hijo. Fue ahí, en ese instante congelado, que lo sentí con fuerza. Yo era el hijo que sobraba. Y aún así, me senté, con el corazón comprimido, pero con la espalda erguida. Porque a pesar de todo, yo estaba ahí. E iba a quedarme. Porque a veces, quedarse también es una forma de resistencia. A veces, la forma más cruel de excluir a alguien no es dejarlo afuera, es dejarlo entrar, pero no hacerlo parte. La mesa estaba servida. Había carne al horno, arroz con almendras, ensaladas coloridas, vino tinto. Todo parecía sacado de una postal de familia perfecta. Menos yo. Nadie me había reservado asiento, así que tomé una silla lateral, de esas que siempre sobran, como si alguien se hubiera equivocado al contar los cubiertos. No me quejé. Solo la arrastré despacio y me senté al borde, como quien asiste a una obra que ya empezó y no quiere interrumpir. Comenzaron a hablar de recuerdos, anécdotas de infancia, viajes con papá, momentos que parecían sacados de otra vida. Y aunque yo también había estado en muchos de esos recuerdos, era como si no existiera en ellos. Como si los años compartidos se hubieran borrado solo para mí. Uno de mis hermanos contó cómo papá lo había ayudado con su primer coche. Todos rieron. Otro mencionó cómo lo acompañaba al estadio cuando era niño. Más risas. Y yo, que tenía grabado en la piel el día que papá me enseñó a amarrar los cordones, porque nadie más tenía paciencia, me quedé en silencio. Ese recuerdo era mío, pero no parecía importarles. Intenté intervenir una vez, tímidamente, para recordar algo gracioso de cuando éramos niños. Pero justo en ese momento alguien alzó la voz para brindar, y mis palabras quedaron ahogadas en el aire, como una ola que se rompe antes de tocar la orilla. Nadie notó que había hablado. Nadie me miró. Y ahí me di cuenta, no era que no tuvieran espacio para mí. Es que mi existencia en esa familia era opcional. Prescindible. Como el adorno de centro de mesa que nadie menciona, pero que igual está ahí porque queda bonito. Miré a mi padre. Estaba sonriente, conversando con mis hermanos, orgulloso. En ningún momento me dirigió la palabra. Su mirada me cruzaba como si yo fuera parte del mobiliario. No había enojo. No había conflicto. Solo indiferencia. Y la indiferencia, cuando viene de quien te dio la vida, duele más que cualquier grito. Pero incluso en ese silencio, yo seguía observando. Había algo que me decía que ese día no iba a terminar igual que los otros. Algo en mí se resistía a aceptar ese rol de sombra. Porque aunque ellos me vieran como el hijo ausente, yo había sido el único que, en el fondo, nunca se había ido. Mientras las conversaciones seguían flotando sobre la mesa, como globos que solo algunos podían alcanzar, yo me refugiaba en mi interior. En esa zona silenciosa donde uno se sienta a repasar lo que no dice, lo que no cabe, lo que no se permite llorar delante de otros. Y fue ahí, en ese rincón invisible de mí mismo, donde apareció el recuerdo. Uno que nadie en esa mesa parecía recordar, quizá porque solo fue compartido entre dos personas, mi padre y yo. Tenía 11 años. Acababa de regresar del colegio con los ojos enrojecidos. No por una pelea, no por una caída, sino por una de esas humillaciones que los niños saben infligir con precisión quirúrgica. Me habían hecho sentir menos por no tener el mismo tipo de zapatillas que los demás. Un detalle que a esa edad parece definir tu valor. Recuerdo que llegué a casa fingiendo que todo estaba bien. Pero mi padre lo notó. No me preguntó nada. Solo me hizo un gesto para que lo siguiera. Caminamos hasta la parte trasera del patio, donde él tenía una pequeña caja de herramientas. Sacó un trapo, un cepillo y un frasco viejo de betún. A veces la forma en que caminas importa más que lo que llevas puesto, me dijo, mientras limpiaba mis zapatillas como si fueran de cuero fino. No fue una gran lección moral. No hubo discursos. Solo ese gesto silencioso de alguien que, aunque no lo decía, entendía. Esa noche, mientras cenábamos, no mencionó nada. Ni siquiera me miró con complicidad. Como si el acto de cuidar mis zapatillas no hubiera pasado. Pero yo lo sabía. Y él también. Fue uno de los pocos momentos donde me sentí visto. Y ahí estaba yo, años después, sentado en esa misma casa, con un nudo en la garganta y los pies firmes sobre el suelo. Con las mismas ganas de sentir que importaba. Que aún había un pedacito de ese padre que, en silencio, alguna vez me había entendido. Mientras ellos hablaban de partidos de fútbol, de cenas navideñas, de negocios y logros, yo pensaba en ese día del betún. En ese gesto que nadie más presenció,
pero que para mí había sido una forma silenciosa de amor. Me pregunté si mi padre lo recordaba, si al verme ahí, tan quieto, tan fuera de lugar, su memoria se remontaba a ese día. Tal vez no. Tal vez para él fue un acto más entre muchos. Pero para mí, fue el único donde me sentí elegido. Y me di cuenta de algo. Quizá yo no era el hijo favorito, ni el más gracioso, ni el que más se parecía a él, pero era el que más había aprendido a observar, a escuchar, a cuidar en silencio. Y tal vez, solo tal vez, eso también era una forma de amor que valía la pena mostrar. Aunque nadie aplaudiera, aunque nadie me devolviera la mirada. Porque el amor no siempre grita. A veces susurra. A veces brilla en los rincones donde nadie mira. Y ese día, aunque me costara aceptarlo, yo era el único en esa mesa que conocía ese rincón. Decidí levantarme antes que el ambiente terminara de aplastarme. Fui a la cocina y abrí cuidadosamente el refrigerador. Allí estaba, el postre que yo mismo había preparado la noche anterior. Un pastel de chocolate casero, cubierto con una capa fina de ganache brillante, decorado con almendras fileteadas y un pequeño detalle encima que decía «Feliz día, papá». Lo había hecho con mis propias manos. No porque pensara que cambiaría algo, sino porque necesitaba hacerlo. Porque a veces, cuando uno no encuentra palabras, el acto de dar, aunque no sea recibido, es la única forma que queda de decir «aquí estoy». Lo saqué con cuidado. Lo coloqué en una bandeja limpia. Y volví al comedor. Traje el postre, dije con voz firme, aunque sin elevar el tono. Todos me miraron por un segundo. Algunos asintieron sin mucho interés. Otros ni siquiera respondieron. Mi padre hizo un gesto breve, como quien aprueba algo sin pensarlo demasiado. Nadie dijo, «¡Qué rico!». Nadie preguntó si lo había hecho yo. Nadie se levantó para servirse. Coloqué el pastel al centro de la mesa, entre botellas vacías, servilletas arrugadas y platos con restos de comida. Allí quedó, como una ofrenda ignorada. Un símbolo de lo que yo era en esa familia, presente, pero invisible. Me senté otra vez. Y por primera vez en esa tarde, no me dolió tanto el silencio. No porque me hubiera vuelto de piedra, sino porque empecé a entender que el valor de lo que uno hace no depende del aplauso, ni del reconocimiento inmediato, sino de la verdad con la que lo haces. Y yo, en ese momento, estaba siendo auténtico. Mientras hablaban de cosas que me excluían, yo observaba. Mientras brindaban entre ellos, yo sostenía mi copa sin participar. Y mientras el pastel seguía sin tocarse, yo empecé a saborear algo más profundo, la certeza de que no me debía a nadie. Fue entonces cuando, sin anunciarlo, uno de los sobrinos, un niño de 8 años, se acercó, tomó un trozo del pastel y dijo, «Está buenísimo». Y aunque fue solo una frase, dicha con la boca llena y sin mirar a nadie, algo se rompió y algo se reconstruyó dentro de mí al mismo tiempo. Porque ahí entendí que no necesitas la validación de todos. A veces, basta con que uno solo te vea. Uno solo que no tenía por qué hacerlo. Uno que no lleva tus cicatrices, pero reconoce tu dulzura. No dije nada. Solo sonreí por dentro. En ese instante, algo cambió. Yo ya no era solo el hijo ignorado. Era el hombre que había aprendido a no depender de la aprobación de quienes no sabían mirar más allá de sus propios reflejos. Era el hombre que, incluso sin lugar en la mesa, sabía lo que valía. Y aunque aún quedaban horas por delante, yo ya había encontrado lo que necesitaba. No hay nada más incómodo que el momento en el que el silencio empieza a incomodar a los demás. Después del pastel y del elogio inocente del niño, la conversación en la mesa decayó por unos minutos. Fue apenas un instante, pero se sintió como un temblor sutil, de esos que no rompen nada, pero que hacen a todos mirar alrededor preguntándose si fue real. Fue entonces cuando uno de mis hermanos, el mayor, el que siempre había sido el líder, el que hablaba por todos, soltó un comentario que pretendía sonar como una broma, pero venía cargado de esas pequeñas dosis de veneno que solo se permiten entre familia. Mira tú, al final el artista sí sabe hacer algo útil. Algunos rieron. Otros fingieron no escuchar. Mi padre ni se inmutó. Yo lo miré. No con rabia. No con dolor. Lo miré con una serenidad que hasta a mí me sorprendió. Porque por primera vez, no sentí que tenía que defenderme. Ni explicar. Ni justificar quién era o por qué estaba allí. No respondí. Y eso lo desconcertó más que cualquier réplica. Porque estaban acostumbrados a mi silencio como señal de debilidad, no como elección. Pero ese día, ese silencio era otra cosa.
Era una forma de decir, ya no juego este juego. Me incliné hacia el pastel y corté un trozo para mí. Lo serví con calma. Lo comí con gusto. Cada bocado era una afirmación silenciosa de que ya no buscaba su validación. De que, aunque aún dolía, ya no me hería de la misma manera. Y en ese acto mínimo, algo se revirtió. Mi hermana, la misma que me había enviado mensajes 4 días antes, se acercó y preguntó si había hecho el pastel yo. Asentí. Ella sonrió. Pequeño, casi imperceptible, pero genuino. No era una disculpa, ni un abrazo, pero sí era un gesto. Y en una familia como la mía, donde los gestos son contados y las palabras pesan, eso era mucho. El resto de la comida pasó entre silencios incómodos, comentarios cruzados y algunas miradas que evitaban encontrarse. El ambiente, que al principio me había excluido, ahora parecía incomodarse con mi presencia tranquila, como si no supieran cómo lidiar con alguien que ya no necesita ser aprobado. Y ahí me di cuenta de algo más. El mayor acto de resistencia que uno puede tener es no necesitar pelear, no levantar la voz, no devolver el golpe, solo ser, estar, permanecer en pie sin gritar, mírenme. Porque a veces, cuando dejas de pedir lugar, el lugar empieza a formarse solo. No porque te lo den, sino porque tú lo sostienes desde dentro. Cuando el almuerzo ya había pasado a sobremesa, y las botellas de vino estaban casi vacías, algo inesperado ocurrió. Mi padre habló. Me habló. Fue como un rayo cayendo en medio de un cielo nublado, no por lo violento, sino por lo improbable. Porque llevaba toda la tarde evitando mirarme. Y ahora, sin ningún anuncio, me dirigía la palabra. Bueno, al menos no te olvidaste del postre, hijo. La frase, dicha con voz neutra y una leve sonrisa, sonó a mitad de camino entre el sarcasmo y el reconocimiento. Como si estuviera probando mi reacción. Como si quisiera lanzarme un hueso, pero sin comprometerse a alimentarme del todo. Hubo un breve silencio en la mesa. Yo lo miré con calma. No me apresuré a responder. Dejé que el momento se cocinara en su propio jugo. Porque en esa frase había más que palabras. Había años de distancia disfrazados de broma. Había todo lo que nunca se dijo. Había un nunca fuiste suficiente envuelto en papel de celofán. Y sin embargo, algo dentro de mí no se quebró. Lo miré a los ojos, y asentí con serenidad. No dije gracias. No dije de nada. Porque lo que yo había traído ese día no era solo un pastel. Era presencia. Era memoria. Era dignidad. Él siguió hablando con los demás. Pero por un instante, su mirada se quedó en la mía. No fue un gesto cálido. Tampoco fue hostil. Fue más bien incómodo. Como quien ve algo que no esperaba encontrar. Como si por un segundo, me hubiera visto. No al niño que callaba. No al joven que buscaba aprobación. Sino al hombre que ya no necesitaba permiso para existir. Y en esa mirada, tan breve como poderosa, supe que algo había cambiado. No porque me aceptara, sino porque, por fin, me había notado. A veces, el reconocimiento no viene en forma de abrazos ni palabras dulces. Viene en forma de pausa, de incomodidad, de ese segundo en que alguien se da cuenta de que ya no te puede ubicar donde solía ponerte. Yo ya no era el hijo que sobraba. Era el que se había quedado sin deberse a nadie. El que trajo un pastel sin esperar aplausos. El que soportó las miradas esquivas sin volverse de piedra. El que resistió sin hacer ruido. Y aunque esa frase de mi padre no era un elogio completo, tampoco era el silencio de siempre. Y en una familia donde el afecto era tan escaso como el agua en el desierto, una gota, aunque tibia, podía significar vida. La sobremesa continuaba, pero el ambiente ya no era el mismo. Las palabras flotaban más pesadas. Las risas eran menos espontáneas. Y aunque todos intentaban volver al ritmo anterior, había algo en el aire que no se podía ignorar. Mi presencia ya no era invisible. Fue entonces cuando me levanté. No lo hice con dramatismo. No hubo golpes en la mesa, ni voces elevadas. Solo me puse de pie con calma y tomé el último trozo de pastel. Lo serví en un plato, y me acerqué a mi padre. Los ojos de todos me siguieron. Algunos con curiosidad, otros con incomodidad. Mi padre levantó la vista, desconcertado. Nadie entendía lo que estaba por hacer. Y eso me dio una serenidad extraña, como si finalmente tuviera el control del momento. Coloqué el plato frente a él. No sé si lo recuerdas, dije sin elevar la voz, pero cuando tenía 11 años, limpiaste mis zapatillas sin decir una palabra. Ese día me sentí visto. Y por eso, este pastel es para ti. Silencio.
Un silencio distinto al de antes. No el del desprecio, sino el del impacto. Mi padre bajó la mirada. No dijo nada, pero tampoco apartó el plato. En esa escena mínima se condensaba todo. Mi manera de decir lo que nunca se dijo. De reconocerlo sin arrodillarme. De honrar el gesto que me marcó sin olvidar las veces que me ignoró. Porque yo ya no necesitaba que él fuera perfecto, ni que me pidiera perdón. Solo necesitaba recuperar mi propia voz. Volví a mi asiento. Nadie habló por unos segundos. Y fue mi hermana quien rompió el silencio, murmurando algo sobre qué bonito lo que dijiste. Uno de mis sobrinos me miraba con esa mezcla de admiración y duda, como si estuviera viendo a alguien nuevo. Mis hermanos evitaron comentar. No sabían qué decir. Quizá porque por primera vez entendían que ese hijo callado tenía mucho más para decir de lo que parecía. Mi padre comió una cucharada del pastel. Lenta, pensativa. Y yo sentí paz. Una paz que no venía de haber sido reconocido, sino de haberme reconocido a mí mismo. Porque lo hice por mí. Por el niño que alguna vez esperó una caricia. Por el joven que se adaptó para encajar. Por el adulto que, sin levantar la voz, había demostrado que también merecía lugar. Y esa acción simple, entregar un trozo de pastel con una memoria sincera, fue mi forma de decir todo lo que nunca me dejaron decir. A veces, el gesto más pequeño puede ser la declaración más poderosa. La tarde empezaba a apagarse. El sol colaba sus últimos rayos por la ventana del comedor, y en la mesa quedaban solo restos de platos y conversaciones agotadas. Nadie mencionó más el pastel. Nadie volvió a hacer bromas. El ambiente se había vuelto denso, introspectivo, como si todos supieran que algo se había movido, pero no sabían cómo nombrarlo. Me levanté. No hice discursos. No anuncié mi salida. Solo tomé mi abrigo y me acerqué a la puerta. Mi hermana se apresuró a alcanzarme. «Gracias por venir», murmuró, bajando la voz. Asentí. Le sonreí con una ternura nueva. No había rencor. Solo verdad. Mi padre no se despidió. O tal vez sí, a su manera. Cuando salía, levantó apenas la cabeza, cruzó su mirada con la mía y asintió. Fue un gesto tan sutil como los recuerdos que compartimos. No pedía perdón. No pedía más. Pero tampoco evitaba el cruce de ojos. Y eso fue suficiente para mí. Caminé hacia el auto con el corazón en calma. Había entrado a esa casa sintiéndome extranjero, y me iba sin haber sido aceptado formalmente, pero con algo mucho más importante, la certeza de que ya no necesitaba pertenecer para tener valor. Porque entendí algo que me cambió por dentro. No todas las familias saben querer. Algunas solo saben repetir patrones. Amar a los que son reflejo de sí mismos. Celebrar lo que entienden y rechazar lo que les incomoda. Pero eso no significa que uno tenga que vivir mendigando cariño. Ese día, el Día del Padre, donde esperaban que yo solo apareciera como un espectador, me convertí en protagonista de mi propia historia. Y no porque hablara fuerte, sino porque no me callé por dentro. Porque elegí estar presente. Elegí no corresponder al desprecio con rabia. Elegí transformar el dolor en gesto. Y eso fue lo que me hizo el mejor hijo. No según sus parámetros, sino según los míos. No sé si algún día lo dirán. No sé si alguna vez me reconocerán. Pero ya no importa. Porque yo me vi. Me reconocí. Y por fin, me abracé. Y eso, en una familia que nunca me dio espacio, fue el acto más revolucionario que pude hacer. Dicen que el tiempo lo cura todo. Yo no lo creo del todo. Creo que el tiempo apenas pone vendas. Lo que realmente cura es la verdad. Esa verdad que muchas veces evitamos mirar. La verdad de que no todas las familias son refugio. De que no todos los padres saben querer. Y de que a veces, los hijos más valiosos son los que más tiempo pasan sintiéndose invisibles. Esa fue mi historia. No una historia de grandes traumas, sino de pequeñas heridas que se repiten, de silencios que se acumulan, de gestos que nunca llegan, y de otros que, aunque sutiles, salvan. No escribo esto para que tengas pena, ni para que veas a mi familia como villanos. No se trata de eso. Se trata de algo más profundo. ¿Qué haces tú cuando no te ven? ¿Qué haces cuando el lugar donde más querías pertenecer es el que más te rechaza? Yo aprendí que no se trata de gritar más fuerte, ni de competir por atención. Se trata de dejar de buscar allá afuera lo que solo vas a encontrar dentro. Ese Día del Padre, donde fui ignorado como hijo, me encontré como hombre. Y ese encuentro vale más que cualquier te quiero forzado.
Porque hay cosas que no se dicen con palabras. Se dicen con presencia, con límites, con dignidad, con la decisión de no huir, pero tampoco rogar. Y si tú, que estás escuchando esto, alguna vez te sentiste fuera de lugar en tu propia casa, quiero decirte algo. No estás solo. Hay miles como tú. Personas que crecieron a la sombra de hermanos brillantes, de padres ausentes o de madres que solo sabían querer si encajabas. Pero tú vales. Tu silencio también tiene historia. Tu ternura también merece espacio. Y, sobre todo, tu verdad no necesita permiso para ser dicha. Así que, si hoy te toca sentarte a una mesa donde no sientes pertenencia, haz lo que yo hice. Sostente desde dentro. No para agradar, no para provocar, sino para que, por primera vez, seas tú quien se mira y se reconoce. Porque a veces, el mejor hijo no es el que todos aplauden. Es el que, sin que nadie lo note, aprendió a quererse cuando nadie más lo hacía. Y eso, créeme, cambia todo.